A lo largo de la historia humana, hay senderos que se entrelazan de forma misteriosa y fascinante. Dos de estos caminos, el estoicismo y el budismo, surgen como faros de sabiduría en medio de la oscuridad del tiempo. Como dos ríos que fluyen en direcciones opuestas pero se alimentan mutuamente, estas filosofías antiguas han capturado la imaginación de innumerables buscadores de la verdad a lo largo de los siglos. En este vídeo trataremos ambas corrientes y explicaremos sus puntos en común y sus diferencias. Si ya estás preparado, vamos a comenzar. El estoicismo. En los albores de la antigua Grecia, un grupo de filósofos se embarcó en una travesía intelectual que dejaría una marca indeleble en la historia del pensamiento occidental. Entre ellos, emergió una escuela de pensamiento conocida como el estoicismo, que floreció en Roma y más allá, ofreciendo un faro de sabiduría en medio de las tormentas de la vida. El corazón del estoicismo reside en su énfasis en la virtud, el autocontrol y la aceptación del destino. Sus adeptos, desde el esclavo liberto Epicteto hasta el emperador Marco Aurelio, encontraron en esta filosofía un refugio contra las vicisitudes del mundo. Para los estoicos, la vida es como un río que fluye incesantemente, llevándonos hacia adelante con su fuerza implacable. En lugar de luchar contra la corriente, abogaban por la aceptación serena de lo que no podemos cambiar y el compromiso inquebrantable con lo que sí podemos controlar, nuestras propias acciones y actitudes. En la mente de los estoicos, la virtud es el más alto bien, y el verdadero sabio es aquel que cultiva la excelencia moral en todas sus acciones. Esta virtud no se basa en el reconocimiento externo o la recompensa material, sino en el autodominio y la integridad interior. El estoicismo también abraza la noción de que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana. Sin embargo, en lugar de sucumbir al desespero o la autocompasión, los estoicos lo ven como una oportunidad para fortalecer el carácter y cultivar la resiliencia. Como dijo el filósofo Séneca, no nos falta coraje, sino conocimiento de lo que es la vida. A través de la práctica de la atención plena y la reflexión constante, los estoicos buscan alcanzar la tranquilidad interior en medio de las tormentas exteriores. Se esfuerzan por vivir de acuerdo con la naturaleza racional del universo y encontrar la serenidad en medio del caos. Podíamos decir que la travesía del estoicismo es un viaje hacia la autodisciplina, la virtud y la aceptación serena de la realidad. Es un recordatorio de que, aunque no tengamos control sobre las circunstancias externas, siempre podemos controlar nuestra respuesta a ellas. En un mundo lleno de incertidumbre y cambio, el estoicismo nos ofrece un faro de sabiduría y una guía para encontrar la paz interior en medio de la adversidad. El budismo. En las vastas llanuras de la antigua India, un joven príncipe llamado Siddhartha Gautama emprendió un viaje espiritual que cambiaría el curso de la historia. Inspirado por el sufrimiento humano y la búsqueda de la verdad última, Siddhartha se convirtió en Buda, el iluminado, y fundó una de las filosofías más influyentes del mundo, el budismo. El budismo, en su esencia, es un camino hacia la liberación del sufrimiento y el logro de la iluminación. En su viaje, Buda descubrió las 4 nobles verdades que forman el núcleo de su enseñanza: la verdad del sufrimiento, la verdad del origen del sufrimiento, la verdad de la cesación del sufrimiento y la verdad del camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Para los budistas, el sufrimiento surge del deseo y el apego a las cosas efímeras del mundo. La búsqueda interminable de placer y la evitación del dolor solo nos atan más a la rueda del sufrimiento, conocida como el samsara. Sin embargo, a través de la comprensión profunda de la naturaleza del sufrimiento y la práctica de las 3 joyas, Buda, Dharma, las enseñanzas de Buda, y Sangha, la comunidad espiritual, los budistas buscan liberarse del ciclo de renacimiento y alcanzar la paz interior definitiva, conocida como nirvana. En su viaje, Buda enseñó la importancia de la compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. La compasión, o Kerune, es vista como un camino hacia la verdadera realización espiritual y la conexión con todos los seres sintientes. A través de la práctica de la meditación y el cultivo de la compasión, los budistas buscan purificar sus mentes y alcanzar un estado de equilibrio y serenidad interior. El budismo también enfatiza la importancia de la atención plena, o mindfulness, como una herramienta para vivir conscientemente en el momento presente.
Al desarrollar una conciencia plena de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones, podemos liberarnos del ciclo de reactividad automática y encontrar una mayor libertad interior. Por tanto, el viaje del budismo es un camino hacia la comprensión profunda del sufrimiento humano y la búsqueda de la liberación del ciclo de renacimiento. Es un viaje de autodescubrimiento, compasión y mindfulness que nos invita a trascender las limitaciones del ego y encontrar la paz interior en medio de las tribulaciones del mundo. En un universo lleno de cambio y sufrimiento, el budismo nos ofrece un camino hacia la iluminación y la verdadera realización espiritual. Encuentro en el cruce de los caminos. En el cruce de los caminos del estoicismo y el budismo, nos encontramos ante dos tradiciones filosóficas que, a pesar de sus diferencias culturales y geográficas, comparten profundas similitudes en su enfoque de la vida y la búsqueda de la sabiduría. Ambas filosofías, aunque surgieron en momentos y lugares diferentes, convergen en su reconocimiento de la impermanencia del mundo y la inevitabilidad del sufrimiento humano. Tanto el estoicismo como el budismo nos invitan a aceptar la realidad tal como es, en lugar de resistirnos a ella, y a encontrar la paz interior a través del desapego y la autotrascendencia. En el corazón de este encuentro está la noción de que la verdadera felicidad no se encuentra en la búsqueda de placeres externos o la evitación del dolor, sino en la cultivación de la virtud, la compasión y la atención plena. Tanto los estoicos como los budistas reconocen que el sufrimiento surge del apego y la identificación con el yo, y que la liberación del sufrimiento solo se puede lograr a través del desapego y la comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. Aunque difieren en sus métodos y prácticas, el estoicismo y el budismo comparten un profundo compromiso con la autotransformación y el crecimiento espiritual. Ambas filosofías nos instan a trascender las limitaciones del ego y a cultivar una mayor conciencia de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En última instancia, el encuentro en el cruce de los caminos del estoicismo y el budismo nos ofrece una oportunidad única para explorar las profundidades de la condición humana y encontrar un sentido más profundo de conexión con el universo. En este encuentro, encontramos no solo diferencias y similitudes, sino también una riqueza y diversidad de perspectivas que enriquecen nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Que este encuentro nos inspire a seguir explorando, aprendiendo y creciendo en nuestro viaje hacia la sabiduría y la plenitud. En un mundo lleno de incertidumbre y cambio, el estoicismo y el budismo nos ofrecen un faro de sabiduría y una guía para encontrar la paz interior en medio de la adversidad. Que podamos seguir explorando estos caminos ancestrales con mente abierta y corazón compasivo, encontrando en ellos no solo respuestas a nuestras preguntas más profundas, sino también un mayor sentido de conexión y propósito en la vida. La esencia de la similitud. En el corazón del estoicismo y el budismo yace una esencia fundamental que los une más allá de las diferencias superficiales. Esta similitud esencial es lo que los convierte en dos caras de una misma moneda, dos senderos que convergen hacia una verdad más profunda sobre la naturaleza de la existencia humana. Ambas filosofías comparten la comprensión de que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Tanto los estoicos como los budistas reconocen que el dolor y la aflicción son compañeros constantes en el viaje humano, y que resistirse a ellos solo aumenta nuestro sufrimiento. En lugar de buscar la felicidad en la evitación del dolor, abogan por la aceptación serena de la realidad tal como es, cultivando la fortaleza interior para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. La práctica del desapego es otro aspecto fundamental que comparten el estoicismo y el budismo. Ambas filosofías enseñan que el sufrimiento surge del apego y la identificación con las cosas efímeras del mundo, ya sea riqueza, fama, poder o placer. En lugar de aferrarse a estas cosas como fuentes de felicidad, nos instan a cultivar un sentido de desapego y desapego, reconociendo que nuestra verdadera naturaleza trasciende las posesiones materiales y las circunstancias externas. Además, tanto el estoicismo como el budismo abogan por la importancia de la virtud y la moralidad en la búsqueda de la felicidad y la realización. Para los estoicos, la virtud es el más alto bien y el camino hacia una vida plena y significativa. Para los budistas, la práctica de la moralidad es fundamental para purificar la mente y cultivar la compasión hacia todos los seres.
En última instancia, la esencia de la similitud entre el estoicismo y el budismo radica en su enfoque compartido de la vida como un viaje espiritual hacia la autotrascendencia y la realización interior. Ambas filosofías nos invitan a mirar más allá de nosotros mismos y a encontrar un sentido más profundo de conexión con el universo. En un mundo lleno de incertidumbre y cambio, el estoicismo y el budismo nos ofrecen una luz en la oscuridad, una guía para encontrar la paz interior en medio de las tormentas de la vida. Que este reconocimiento de la esencia compartida entre estas dos grandes tradiciones filosóficas nos inspire a seguir explorando, aprendiendo y creciendo en nuestro viaje hacia la sabiduría y la plenitud. El desafío del dolor. El dolor, tanto físico como emocional, es una experiencia universal que confrontamos en algún momento de nuestras vidas. Tanto el estoicismo como el budismo abordan este desafío fundamental de manera profunda y significativa, ofreciendo perspectivas y prácticas para enfrentarlo con serenidad y sabiduría. Para los estoicos, el dolor es una parte inevitable de la vida humana. Aceptan que enfrentaremos adversidades, enfermedades y pérdidas a lo largo de nuestro viaje. Sin embargo, lo que diferencia a los estoicos es su enfoque en cómo respondemos a ese dolor. Ven el sufrimiento como una oportunidad para fortalecer el carácter y cultivar la virtud. En lugar de hundirse en la autocompasión o la desesperación, nos instan a aceptar el dolor con serenidad y a enfrentarlo con valentía y resiliencia. Como dijo Séneca, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Por otro lado, el budismo también reconoce la inevitabilidad del sufrimiento humano, pero profundiza en su comprensión de sus causas y cómo podemos liberarnos de él. Según la enseñanza budista, el sufrimiento surge del deseo y el apego a las cosas efímeras del mundo. Al desear lo que no tenemos o aferrarnos a lo que se desvanece, nos condenamos a un ciclo interminable de dolor e insatisfacción. Sin embargo, a través de la práctica de la comprensión profunda de la impermanencia y el desapego, podemos liberarnos del sufrimiento y encontrar la verdadera paz interior. Una de las prácticas centrales tanto en el estoicismo como en el budismo es la meditación. A través de la meditación, podemos desarrollar una mayor conciencia de nuestros pensamientos y emociones y cultivar la capacidad de responder al dolor con calma y compasión en lugar de reactividad automática. Esta práctica nos ayuda a desarrollar la resiliencia emocional y la aceptación serena de la realidad tal como es. Por tanto, el estoicismo como el budismo nos desafían a enfrentar el dolor con coraje y sabiduría. Nos recuerdan que el sufrimiento es parte de la condición humana, pero que tenemos el poder de elegir cómo respondemos a él. Ya sea a través del cultivo de la virtud y la resiliencia en el estoicismo o la comprensión profunda y el desapego en el budismo, ambos caminos nos ofrecen herramientas y perspectivas para encontrar la paz interior en medio del sufrimiento. Que este desafío del dolor nos inspire a cultivar una mayor comprensión y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, y a encontrar la fuerza y la serenidad para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y dignidad. El sendero de la autotrascendencia. En el corazón del estoicismo y el budismo reside el concepto de autotrascendencia, un camino hacia la realización espiritual y la liberación del sufrimiento que va más allá del yo individual y se abre hacia una conexión más profunda con el universo. Para los estoicos, la autotrascendencia implica cultivar la virtud y vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza del universo. Se trata de superar el egoísmo y el apego a las cosas materiales, y en su lugar, centrarse en el bienestar de la humanidad en su conjunto. Los estoicos nos recuerdan que somos parte de una comunidad más amplia y que nuestra vida adquiere significado y propósito cuando contribuimos al bien común. La autotrascendencia en el estoicismo implica trascender nuestras preocupaciones personales y aspirar a un ideal más elevado de virtud y sabiduría. Por otro lado, en el budismo, la autotrascendencia se alcanza a través del desapego y la comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. Los budistas buscan trascender el ciclo de renacimiento y alcanzar el nirvana, un estado de paz interior y liberación del sufrimiento. Esto implica dejar de identificarse con el yo egoísta y reconocer la interconexión de todas las cosas. La autotrascendencia en el budismo implica desarrollar compasión y empatía hacia todos los seres sintientes y trabajar para liberarse del ciclo de sufrimiento no solo para uno mismo, sino también para los demás.
Aunque los enfoques pueden diferir, tanto el estoicismo como el budismo nos invitan a mirar más allá de nosotros mismos y a encontrar un sentido más profundo de conexión con el universo. Nos recuerdan que nuestras vidas están entrelazadas con las de los demás y que encontramos la verdadera realización no en la búsqueda del placer o la evitación del dolor, sino en el servicio desinteresado y la compasión hacia todos los seres. En última instancia, el sendero de la autotrascendencia en el estoicismo y el budismo nos invita a trascender nuestras limitaciones egoístas y a encontrar un sentido más profundo de propósito y significado en la vida. Nos recuerda que nuestra verdadera naturaleza espiritual va más allá de nuestras identidades individuales y se conecta con la esencia misma del universo. Que este sendero nos inspire a cultivar una mayor comprensión y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, y a trabajar juntos para crear un mundo más pacífico y compasivo para todos. Conclusiones de un viaje espiritual. Al reflexionar sobre las similitudes y diferencias entre el estoicismo y el budismo, nos encontramos ante un espejo en el que podemos contemplar nuestra propia búsqueda de significado y propósito en el mundo. En última instancia, ya sea que elijamos seguir el camino de la virtud estoica o el camino de la compasión budista, lo importante es que nos comprometamos con la búsqueda de la verdad y el crecimiento espiritual. En este viaje, encontramos no solo respuestas a nuestras preguntas más profundas, sino también una mayor apreciación por la riqueza y diversidad del pensamiento humano. Que este encuentro entre el estoicismo y el budismo nos inspire a seguir explorando, aprendiendo y creciendo en nuestro viaje hacia la sabiduría y la plenitud. Por cierto, si no viste el vídeo anterior donde explico qué es el estoicismo, te dejo el enlace que estás viendo tanto aquí en la pantalla como en la descripción del vídeo. Comparte tus pensamientos en los comentarios, y si te ha gustado este vídeo, por favor dale un like y suscríbete para poder ver más contenido como este. Además, me ayudas a que esta información llegue a más personas interesadas en este tema. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.